Hola queridos amigos del Rosario de las 11 p.m. que nos sintonizan desde España. Un gusto saludarlos. Aceptando la invitación de Alba, su amigo Fercho Bosco, me gustaría compartirles desde México mi experiencia de fe, mi encuentro con el Señor, y quiero dividir este testimonio en tres partes. Antes de Cristo, encontrándonos con Cristo y caminando a su lado. La primera parte tiene mucho que ver con mi infancia. Me gustaría comentarles primero como un dato para tomar en cuenta que aparte de ser creador de contenido, soy seminarista. Durante un tiempo estoy haciendo una confrontación fuera de la casa de formación, pero mi deseo es ser sacerdote y continúa ese deseo latente en el corazón. Yo nací en el Estado de México, aquí en el país de México, el 21 de octubre de 1995, recordando y hablando con mis padres. Mi nacimiento fue algo providencial, porque pues mi madre no podía tener hijos, y me cuenta ella que cuando tenía esa necesidad de tener una familia, le suplicaba a Dios en todos los templos donde ella se encontraba visitando, y trató de hacer un trato con Dios, de decirle: Señor, si tú me das un hijo, pues si tú lo quieres llamar a lo que él elija. Entonces, el embarazo de mi mamá, tanto mío como de mis hermanos, puesto que soy el primero de tres hermanos, pues siempre ha sido marcado por esta parte, por el riesgo de la salud. Pero ahí viene la obra de Dios, que es un testimonio de su grandeza y de su obra, ¿no? Porque nunca me soltó de la mano, porque nunca soltó a ninguno de mis hermanos, y gracias a Dios los tres nacimos bien, los tres nacimos con salud, y los tres estamos vivos. Y creo que eso es lo que puedo decir, que le agradezco a Dios, porque es el primer contacto que he tenido con él. Mi madre conserva muy celosamente, pues en donde ella tiene recuerdos familiares, fotos y todo ello, ¿no? Algunos dibujos que cada uno de nosotros hacíamos, ¿no? En mi caso me cuenta ella que recuerda que tiene libros, libretas, donde encuentra cruces, donde encuentra la imagen del Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe. Como todo niño, pues que siente el deseo de sentirse llamado por Dios, me cuenta que ella grabó en una grabadora, valga la redundancia, un audio donde estaba pues mi hermano aprendiendo a hablar, y en mi caso yo pues repitiendo la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué cuento estos datos significativos? Porque hablar de la oración es hablar de algo que significó muy profundamente algo grande en mi vida, puesto que desde que tenía 3 años, una de las personas que me acercó mucho a la fe fue mi abuela. Recuerdo esas mañanas que yo iba a acompañarla a la oración, o las tardes que íbamos al ofrecimiento de flores a la Virgen. Puedo decir que gracias a ella, a mi abuela materna, conocí la fe, conocí a Jesús, tuve mi primer contacto con la oración, con la Virgen María, y puedo decir que ese recuerdo sigue vivo en mi mente, ¿no? Porque celosamente puedo decir que hice mi consagración a la Virgen María, y eso me llena de mucho gusto de haberle hecho grande, pero tener ese contacto con María y con el rosario desde la infancia, desde los 3 años, aprendiendo las oraciones básicas como el Ave María, aprendiendo a ofrecer mi tiempo, a donar mi tiempo a la Virgen y a los demás. ¿Qué más puedo decir de mi infancia? Que fue una infancia feliz, pero un detalle importante que debo señalar aquí es que mi físico siempre ha estado marcado por el sobrepeso. ¿Y por qué señalo esto? Porque en mis etapas posteriores hay problemas con respecto a esta parte, ¿no? La primera es que en la primaria, por lo mismo de mi peso, tuve detalles que no fueron muy buenos, como por ejemplo bullying de mis compañeros. Siempre me tocó ser al que ofendían, del que se burlaban, al que sin querer le aventaban un balonazo, del que lastimaban, y siempre era esta parte de sufrir eso, y ahora viéndolo desde Cristo, el sufrimiento ofrecido a Dios sabemos que es gracia y bendición, pero en ese momento yo no lo comprendía, y me tocaba sufrir en silencio, ¿no? Sufrir esta parte de por qué a mi físico, por qué a mí, por qué de esta manera, ¿no? Y empezó a desarrollar esto poco a poco en mi interior, un aspecto de un complejo de inferioridad, que es muy duro afrontarlo, y que hoy que llevo acompañamiento psicológico por la formación que llevo, puedo decir que lo he enfrentado y que lo he asumido, ¿no? Así que si tú estás por aquí, comercial pequeño, y deseas mejorar tu vida, no tengas miedo a la terapia psicológica, ya que salva vidas. Yo no lo entendí al principio, pero ahora lo entiendo. Volviendo a la historia, otra de las cosas
que me cuenta mi mamá y es mucho de esta parte, es que cuando yo era pequeño, si llevaba comida, llevaba un elemento, lo que fuera, lo donaba. Lo donaba o lo regalaba a las personas que estuvieran a mi lado. A lo mejor eso me acarreó problemas en casa, ¿no? Con mi hermano, ¿no? Porque me decía, como un dato gracioso, ¿no? Repartes todo, inclusive hasta mis propios juguetes, ¿no? Pero es más importante mencionar esto porque esa parte de la generosidad desde casa la recibí, desde mis padres la recibí, desde ver que mis padres se quitaban a veces el pan de la boca para dárnoslos a nosotros, a mis hermanos y a mí, fue algo que me llenó muy profundamente y el poder decir, no soy perfecto en la cuestión de la generosidad, pero al menos tratar de que si lo tengo ayudar al otro, pues creo que es algo que mi madre hizo bien su trabajo y que puedo decir que si no en un 100% por lo menos comprendo y asumo esa parte, no perfectamente, pero lo asumo, ¿no? Volviendo a esta experiencia previa, durante mi infancia llegaron los misioneros vicentinos, la Sociedad de San Vicente de Paúl a mi parroquia llegaron de misioneros. Recuerdo esas mañanas y tardes en la Semana Santa cuando ellos llegaban y nos visitaban y nos invitaban a los encuentros de niños, a los encuentros de formación, a participar en la Semana Santa. Recuerdo haberme vestido de soldado en algún momento para la representación, haberme vestido de apóstol, y fueron cosas muy bonitas que llenaron mi corazón, que llenaron mi vida, a pesar de lo que yo estaba viviendo en la primaria, ¿no? Que era esta situación de bullying que comenzaba y que durante un momento muy largo me siguió acompañando. Puedo decir que antes de que Jesucristo yo me pudiera encontrar con Él, fue eso lo que fui viviendo, lo que fui asumiendo, lo que fui entendiendo y se convirtió en algo muy, muy especial, muy profundo que en mi vida yo llevaba. Otra cosa que puedo decir y que menciono mucho es que en la infancia es cuando descubro que Dios me da el talento para cantar. Es algo que me llena, que me hace sentir feliz. Cada canción que puedo interpretar, que puedo cantar, sea de Dios, sea una canción al amor, sea lo que sea, se convierte en un vehículo a través del cual yo puedo compartirle a los otros que Cristo está vivo y que Cristo está en mí y que Cristo esté en ellos y que todos podemos tener la presencia del Señor. Entonces es importante para mí esa experiencia porque descubro que los talentos, como decía el Papa Francisco, no se deben ocultar. Al contrario, los talentos deben siempre mostrarse a los demás porque son dones que Dios nos da para compartir a los demás. Entonces recuerdo en esos momentos en el paso de la primaria a la secundaria que me tocó pues cantar mis primeras canciones en el coro de la escuela, cantar en el Día de las Madres, cantar en algún festival y me sentía feliz por eso. Obviamente eso despertaba la envidia de ciertos compañeros. Puedo decir que es algo que me acompañó durante mucho tiempo. Viene el periodo de secundaria y pues lo expreso con mucha sinceridad. Fue una etapa muy dura. Fue una etapa que marcó mucho mi interior, que marcó mucho mi persona, que marcó mucho mi ser. ¿Y por qué comparto esta parte de la secundaria cambiando este ánimo en mi voz, este ánimo al hablarles? Porque dice que nosotros no podemos llegar al domingo de resurrección si primero no pasamos por el Viernes Santo. Y puedo decir que el Viernes Santo de mi vida fue la secundaria. Porque a pesar de pasar un nivel, de tener buenas calificaciones, de esforzarme, de esmerarme, pues siempre estuvo la envidia acompañando, siempre estuvo la envidia pues latente, ¿no? Y entonces pues hubo compañeros a los cuales no les gustaba esta parte de que yo pudiera pues tener esos talentos, ¿no? Y por lo tanto sí hubo confrontaciones como por ejemplo burlarse de mí por mi físico, pedirme que yo pudiera pasarle los trabajos o si no me iban a golpear. Llegaron a haber momentos muy críticos, muy duros, en los cuales pues había menosprecio en la escuela a nivel grupal, en el cual pues a mí me trataban del matado, me trataban del que decía que sabía todo, el que trataba de impresionar a todos, ¿no? Y quiero contar una experiencia muy dura que me pasó porque puedo decir que esa experiencia es donde yo me encuentro más profundamente con el dolor y donde descubro que caer y tocar fondo es necesario para encontrarnos con el Señor. Un día, pues con unos compañeros que estaban ellos participando en actividades, yo hice un trabajo y lo quise entregar rápido para salir al recreo. Mis compañeros no lo hicieron y por consiguiente, cuando yo iba entrando al salón de regreso, pues me pidieron que se los entregara. Como no les entregué
el trabajo, pues ellos lo que hicieron fue tomarme, sentarme a una silla, atar mis manos, atar mis pies y dejarme una bolsa en la cabeza como para que me asfixiara. ¿Por qué comparto estos datos así específicamente? Porque el Señor me hizo pasar por esa dura prueba para hacerme comprender cuán grande es la maldad humana, ¿no? Si no es por un compañero por una compañera que iba pasando cerca del salón, que me ayuda a desatarme y que avisa a la maestra, pues yo no estaría aquí. Cuando se enteran de estos maltratos, de estas burlas, mi madre pretende hacer un momento de confrontarlos a todos, llevarlos a la dirección. Y mi madre quería demandar, mi madre quería proceder legalmente, como todo padre de familia, por lo cual yo agradezco mucho ese cariño que se tiene, ¿no? Quería hacer esta parte, pero en mi caso no. Cuando me pidieron a mí la opinión o me pidieron decidir algo, ¿no? Fue algo importante que quise decir ahí. No, a mí no me toca. Yo los perdono. Que ellos cambien y que sean mejores. Y en mi caso no quise proceder con ellos. Quise perdonar ahí. Pero eso interiormente después a mí no me daba totalmente la alegría. Y quiero compartirte a ti que si estás pasando por esta situación y te identificas con esto, entiendas qué pasa después de esto porque es real. Después de esta situación que yo fui enfrentando, que fui viviendo a lo largo del tiempo, caí en una depresión profunda, caí en tristeza, caí en dolor, caí en una situación de negación total de lo que estaba pasando, de afrontar en mi mente que esto no estaba pasando, ¿no? O llegó un punto en el cual yo llegué a preguntarme o a decirme si yo me lo merecía, si yo lo provocaba, si yo lo suscitaba, y es duro asumir que tú no eres el culpable, pero al principio tú te sientes el culpable porque te someten tanto con esta actitud en la cual tú quedas con una autoestima baja. Vienes pasando esto en la primaria, pasa esto en la secundaria y llega un momento en el cual yo caí fondo y me tocó pues probar esa tristeza, ¿no? Al respecto, cuando en un ejercicio espiritual yo reflexionaba sobre este momento, recuerdo que compuse una canción. Ojalá pues el fragmento que puedan escuchar, porque la música me va a ayudar mucho para compartirles el testimonio que yo estoy viviendo, ¿no? La canción dice mucho ese grito que yo le digo a Dios sobre lo que estaba yo sintiendo, y para que conozcan un poquito el contexto de cómo yo me sentía, quiero cantarles nada más el coro para que ustedes entiendan pues ese momento en el cual yo me sentía así. Ya no puedo más, necesito de tu gracia para caminar. Solamente en ti confío, tú me das la paz, reconfortas tú mi vida y me haces soñar. Estar junto a ti es la meta que yo quiero siempre alcanzar, que transformes mi tristeza en felicidad. Eres mi padre y mi amigo, contigo quiero estar. Pues en ese momento yo me encontraba como ese joven con tristeza, que sentía que nadie lo quería, que sentía que nadie comprendía lo que él estaba pasando, ¿no? Pero viene el momento en que me encuentro con Jesucristo a través de mi madre, porque yo creo que fue Dios preparándola a ella para que pudiera enfrentar esto que yo estaba pasando, ¿no? Porque ella, gracias a un sacerdote que también influye mucho en mi vida, el padre Mateo Hernández Vázquez, que en paz de Dios esté y en su gloria lo tenga, trae a mi parroquia un sistema llamado en México el sistema CINE, que se llama el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, en el cual tiene retiros, tiene momentos de formación, tiene momentos de comunidad, y va creciendo el cristiano en una vida más apegada a los primeros cristianos, ¿no? A vivir como parroquia, a vivir como ser cristiano, pues nuestro ser de bautizados, ¿no? Entonces mi madre hace un retiro antes que yo.
Y recuerdo que todavía en la infancia yo era monaguillo, participé en el coro, fue este momento de decir, estoy tan entregado a Dios en el servicio, pero llegué a preguntarme, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo te ayudo, Señor, si estoy tan metido en tus cosas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites que yo sufra de esta manera? ¿Por qué permites que yo me enfrente a esto, no? Y es donde yo me llego a preguntar, y creo que muchos de los que están aquí seguramente lo han hecho, ¿no? Preguntarse dónde está Dios. Y entonces mi madre vive ese retiro, se llena tanto de Dios, se llena tanto de fe, que cuando ella se encuentra conmigo tan deprimido, tan triste, tan abatido, primero yo había recibido la invitación por parte de un señor, de una comunidad vecina, que venía aquí a dar los temas y me veía cabizbajo y me veía triste y me decía, oye, pues acércate, yo creo que el Señor te tiene un plan preparado, te tiene una misión preparada. Y recuerdo bien el nombre porque es la primera persona que me habló de Jesús desde esta perspectiva querigmática, que es el señor Eliseo. Él es la persona que se acerca, toca mi persona y me dice, necesitas vivir este retiro porque el Señor ve las heridas que estás pasando y quiere sanarlas. Y yo con mi terquedad de, ya soy monaguillo, ya estoy tanto en la iglesia, ¿qué va a hacer más Dios si no ha hecho nada para en este momento ayudarme y convertir mi corazón? ¿Qué ha hecho para ayudarme en este momento de crisis, de tristeza? Si Él existiera, evitaría todo esto que estoy pasando, pero no lo he evitado, ¿no? Y después mi madre pues me sigue insistiendo, porque ella vive el retiro de que vívelo, lo necesitas, el Señor quiere ayudarte. Y llegó un momento en que yo caí en una negación total, ¿no? Pero me doy la oportunidad. Y recuerdo que fue un día 6 de agosto que inicio a hacer mi retiro. 6 de agosto de 2008 que yo hice mi retiro querigmático. Fue los días 6, 7 y 8 de agosto en la comunidad de Santa María Batá, aquí en el estado de Hidalgo, en la parroquia de Tunititlán, aquí en México, donde yo pertenezco. En esos momentos, el primer día que eran puros temas, yo me sentía harto, se los confieso, ya me quería ir, me fastidió esa parte, ¿no? Pero el segundo día no me esperaba lo que el Señor iba a hacer. El segundo día, en el momento en que nos invitan a hacer una liturgia renovando el bautismo para perdonar nuestros resentimientos, cuando van tocando punto por punto, van tocando esta parte de perdonar a tus padres, de perdonar a tus hermanos, de perdonar a tus familiares, de perdonar a las personas que te han agredido. Cuando vinieron a mi mente esas personas que me habían hecho tanto daño, que me habían hecho tanto bullying, que me habían lastimado tanto, se los puedo decir que la dureza que había en mi corazón desaparece y llega un momento en el cual pues hago algo que hace tiempo no hacía en ese retiro, ¿no? Que fue derramar lágrimas, llorar y poder experimentarme amado, amado por Dios, amado por aquel que sé que me ama con grandeza y con ternura. Eso sucede durante ese día, quedo muy vulnerable, vivo los temas con mucha paciencia, con mucha alegría. Y en la noche se hace una liturgia de consagración en la cual nos invitan a vivir el don del Espíritu Santo que por medio de la imposición de las manos del sacerdote y de los que están en el retiro, pues vamos a recibir, ¿no? Se hace la oración para que recibamos al Espíritu Santo. Y quiero contarles esto porque es importante, muy importante para mí este momento. Yo estaba con los ojos cerrados diciendo, pues no pasa nada, ¿no? Pues voy a estar aquí, voy a dar un salto de fe, a ver qué sucede. Y cuando cierro los ojos, al poco tiempo empiezan a subir como si fueran hormiguitas. Empiezo a sentir un cosquilleo en mis pies. Y yo como diciendo, a ver, ¿qué está pasando? Estoy con los ojos cerrados y se los prometo, no podía abrir los ojos a pesar de que yo quería abrirlos. No me podía mover del lugar. Estaba ahí nada más, sentado con las manos extendidas sobre las piernas, con las palmas hacia arriba, con la cabeza de frente y con los ojos cerrados. Y lo más fuerte que viví en ese retiro fue lo siguiente. Que recuerdo que cuando yo estaba sintiendo ese cosquilleo, ese hormigueo en mis piernas, siento un momento en el cual una manta toca la punta de mi dedo. Una manta burda. Y después siento en el brazo una mano con una llaga. ¿Por qué específicamente con una llaga? Porque se sentía la costra de la llaga en la planta de la mano. Y la siento en mi hombro, ¿no? Y es cuando yo me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo yo? ¿Por qué viví esto? O sea, ¿quién soy yo para merecer esto, no? Y recuerdo que en ese momento otra vez a llorar estaba. Y lo único que pude hacer fue agradecer a Dios. Y toda la gente cuenta que yo estaba adorando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios a gritos en la iglesia, ¿no?
Muchos me decían que decía adorado, glorificado, alabado, bendecido seas, ¿no? Y entonces, pues en ese momento es cuando me encuentro con Jesús. Y al día siguiente, al dar mi testimonio, al compartir esto que hoy les comparto, la primera persona que se acerca a darme un abrazo es mi madre. Y puedo decir que fue la persona que Dios me regaló para preparar esta situación que yo estaba viviendo y para que pudiera ser la persona que pudiera entender esto que estaba pasando. ¿Por qué no menciono a mi papá? Porque otra de las huellas y heridas que yo tengo es que por el trabajo, por la necesidad que nosotros tuvimos, mi padre pues emigró a Estados Unidos en algunas ocasiones y eso, aunado al bullying que vivía, pues fue un momento que me hizo sentir triste. No culpo a mi padre porque por necesidad él lo hizo y es un padre maravilloso y es un padre excepcional, pero esa tristeza la sentí y aparte de todo me reconcilié con mi padre en ese retiro porque él hizo el retiro conmigo. Él vivió esa experiencia junto a mí y entonces pude reconciliar esas heridas que tenía en el pasado con mi papá y puedo decirles que es un hombre maravilloso, es otro San José que Dios ha puesto en mi vida y que puedo decir que sin él y sin el ejemplo de mi madre pues no tendría lo que hoy actualmente tengo, que es pues fortaleza para poder decirles esta parte. Es más importante compartirles también que a la semana de haber vivido este retiro ya estaba yo compartiendo temas en otro retiro, ya estaba viviendo experiencia en otras misiones, ya estaba yo compartiendo mi experiencia con más gente, quería gritar, quería cantar, quería que toda la gente supiera lo que Jesús había hecho en mi persona, ¿no? Y recuerdo que al mes de eso me mandan a una primera misión, a una misión a Veracruz. En esa misión, pues yo tenía unos escasos 12, 13 años y me mandan con un grupo de adultos, ¿no? A ser su coordinador. Y el peligro era que pues son adultos que te van a hacer caso, eres un niño, ¿no? Pero vienen a mi mente esas palabras de Jeremías, donde el Señor le decía, no digas que eres un muchacho, irás a donde yo te envíe y harás todo lo que, y dirás lo que yo te mande, y no temas, porque yo estaré contigo. Y esas misiones fueron maravillosas porque a mi corta edad el Señor me fue llamando. Y puedo decir que ese segundo punto que hasta este momento les he mencionado es el punto que tiene que ver con la experiencia de Cristo al encuentro con el Señor. Y al respecto, igual en otros ejercicios espirituales, componía una canción que tiene que ver con esa parte. El coro es más dinámico, es un coro muy bonito y que refleja lo que el Señor hizo después de que yo me encontré con Él. Y dice más o menos así. Me llamas a evangelizar a todos los hombres, tu amor proclamar. No te importa mi juventud, así lo quieres mi Jesús, que te anuncie como la luz, que siempre tú conmigo vas, que nunca me abandonarás, que en el silencio tú me hables de verdad, que siendo pequeño, Señor, me das tu santidad, me das tu santidad, tu Señor. Esta es la segunda parte del testimonio. Y ya para ir cerrando, este testimonio lo quiero cerrar con ese camino que hice junto a Él. Porque como les dije, estoy llamado al sacerdocio, ¿no? Durante este tiempo estoy haciendo una confrontación para pensar bien, discernir bien si es el camino que el Señor quiere para mí. Pero eso implica que si estoy haciendo una confrontación es porque estoy llamado a responder al Señor de esta forma. Y puedo decirles que uno de los caminos por los cuales el Señor me llama para servirle en el sacerdocio es a través de uno de los apostolados que siento que el Señor más ha conducido mi vida, más ha conducido mi ser y mi corazón, que es el apostolado con los adolescentes y con los jóvenes. Bien sabemos que quien trabaja con los jóvenes muchas veces es injuriado, atacado y criticado.
Y al sentirme llamado puedo decirle lo siguiente, que el Señor en ese llamado que me fue haciendo, pues no fue fácil poderle decir que sí, porque pues durante la juventud pude experimentar, durante la adolescencia, pues esta parte del amor, pude tener pues un noviazgo, pude estudiar en la preparatoria, pude estudiar en la universidad, pero en ese momento fue cuando el Señor me llamó. Y les explico rápidamente cómo fue esta parte del llamado, ¿no? Estudiando arquitectura, que era una carrera que no me gustaba, pero pues ya nos tocaba estudiarla. En la carrera llegó un profesor que daba estética, pero era un profesor que era ateo, curiosamente. De qué medio se vale el Señor para llamarnos, ¿no? Yo puedo decirles que hubo sacerdotes que pasaron por mi camino vocacional. Fue el padre Teodoro Mendoza, fue el padre Raúl Serrano, que fueron promotores vocacionales, ¿no? Fue el mismo padre Mateo, que en su momento me insistía, me invitaba a unirme a la vida sacerdotal, a servirle a Dios a través de ese modo posible, ¿no? Y puedo decirles que yo decía y seguía con mi negativa de, pues ya le sirvo a Dios, ya le sirvo en el camino del apostolado, trabajo con los jóvenes, me metí al coro, me voy de misiones, ya le estoy sirviendo a Dios y me siento cerca del camino de Dios, pero algo faltaba, algo en mi interior estaba faltando y puedo decir que eso que me estaba faltando hacía cada vez más fuerte la voz en mi interior. Durante ese tiempo de la universidad, ese profesor de estética empezó a hablarnos de varios filósofos, empezó a hablarnos del sentido de la vida. Fue el primer contacto que yo tuve con la filosofía, a pesar de estudiar arquitectura. Y las palabras de ese maestro ateo, curiosamente, me llevaron a la oración. Había cerca de la universidad una parroquia donde yo asistía después de clases todas las tardes, ya fuera a la Santa Misa o asistía a la hora santa. Empecé a confesarme regularmente, empecé a pedir consejo a algún sacerdote de ahí de la parroquia, empecé a buscar esos métodos, empecé a escuchar mucha música vocacional, empecé a resonar esa pregunta. Aún en el noviazgo yo me preguntaba, ¿qué quería Dios de mí? ¿Qué quería el Señor de mi persona, no? Y viene ese punto en el cual el maestro me dice, oye, pero tu llamado no es aquí. Tu llamado no es en esta vocación tan bonita, sino tu llamado es en otro lado. Tu llamado no es a estudiar arquitectura, a ser arquitecto. Tu llamado es algo diferente. Tu llamado es trascender en otra parte. Y como que fueron esas palabras de ese maestro ateo, curiosamente, la confirmación para poder decir, mi lugar no es aquí. Un drama muy grande fue decirle a mis padres, porque ellos ya habían fincado las esperanzas en que yo estudiara arquitectura, que me recibiera, que hiciera una profesión. Pero llegó el momento de enfrentarlo valientemente y decirle a ellos que necesitaba ese llamado, ¿no? Que necesitaba responder esa inquietud que yo tenía en mi vida. Mi madre en este tiempo apoyaba en la promoción vocacional, ha sido catequista, ha participado mucho en esta parte de la promoción vocacional. Y cuando pues escucha esta parte del llamado, pues llega un momento de, no, pero es que eres mi hijo mayor, es que yo tenía planes para ti. Y viene un drama, ¿no? Esta parte que es natural en toda familia. Pero yo seguía sintiendo ese llamado tan profundamente fuerte. Y curiosamente cuando voy a una asamblea diocesana de pastor, a una asamblea nacional de pastoral juvenil que se hace aquí en mi diócesis, porque nos tocó ser en ese momento, conviviendo con jóvenes de todo México, sacerdotes de todo México, religiosos, apoyando en el equipo técnico de ese momento, ¿no? Nos tocaba apoyar en ciertas cosas, que llegara, que se hacía de esta manera y del otro, ¿no? Y entonces, en ese momento se cruza el padre Raúl Serrano, que era el promotor vocacional. Entonces ese sacerdote pues me ve ahí, ya había ido a acompañamientos con él y me dice, oye hijo, está el preseminario, deberías intentar ir, ¿no? Y viene ese punto en el cual yo digo, pues no padre, estoy ocupado, estoy atendiendo una pastoral y pues es un trabajo en el cual pues nadie es imprescindible, ¿no? Pero sí es necesario que yo lo pueda atender, ¿no? Y llega este punto interesante en el cual yo le digo, no padre, iré. A la siguiente semana había un preseminario para chicos más de preparatoria. Que estaba en esta semana era para los que iban a entrar al seminario mayor. Entonces viene un punto importante en mi persona en el cual yo hago ese pensamiento de ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué el Señor me llama aquí? Que estoy trabajando, que estaba participando, ¿no? Se hace una hora santa, la hace
el obispo responsable de la pastoral juvenil, y un canto que resuena mucho, mucho en mi corazón es el canto que dice: dime, Señor, en qué te puedo servir, ¿no? Luego comienza a ser un sacerdote, el asesor de la pastoral juvenil, lo comienza a cantar en lo que el obispo exponía al Santísimo, y yo me preguntaba mucho eso. ¿Por qué el Señor me sigue diciendo: dime, Señor, en qué te puedo servir? Dime, Señor, en qué puedo conocer tu voluntad. O sea, yo comenzaba a hacerme esas preguntas, estos dilemas existenciales. Y el padre pues le explicó al promotor ocasional que yo tenía una comisión, que tenía un trabajo y esto, ¿no? Y el padre da una sentencia que parecería lapidaria, pero puedo decir que es la que detonó el llamado, ¿no? Si este muchacho no se va ahorita, después no va a ir. Porque así comienzan las vocaciones frustradas. Cuando deciden que sí, pero después deciden que no. Entonces, pues el padre se queda pensando, yo me voy a dormir. Dormía en una casa donde nos habían dado hospedaje a mí y a 2 sacerdotes más. Uno era de Puebla y otro era de Tlaxcala. Platicábamos con ellos y toda esta parte, ¿no? Entonces me hice amigo de los sacerdotes. Y al día siguiente, cuando voy llegando a hacer mi comisión, el encargado de la pastoral juvenil de mi diócesis dice: hijo, es más importante que atiendas el llamado de Dios en el preseminario a que estés aquí. Lo que tú estás haciendo, alguien más lo puede cubrir, pero el lugar que tú tienes ahí para descubrir lo que Dios quiere, no, nadie lo va a cubrir. Cabe aclarar que el preseminario ya había comenzado un día antes. Entonces yo estaba llegando al segundo día. Dice por ahí que muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. Y a mí me tocó ser de los que llegó tarde. Entonces me voy, pero no tenía ni un peso, solamente un pasaje exacto para llegar a mi casa, ¿no? Entonces los sacerdotes de los que me hago amigos escuchan la conversación y le dicen: no se preocupe, nosotros le pagamos el pasaje. Me acuerdo que me dan una cantidad para poder irme al lugar donde está la casa del seminario curso introductorio, y sin saber a dónde era, sin saber el lugar a donde iba a llegar, me aventuro, me voy a esa casa y llego ahí. El obispo me había visto un día antes trabajar ahí en el encuentro de pastoral juvenil, haciendo mi trabajo, esmerándome, ¿no? Y toda esa parte. Pero cuando llego al curso introductorio, vivo la experiencia, encuentro a mis compañeros, y el obispo llega en la tarde y se queda sorprendido porque dice: ¿y cómo le hiciste? Ayer estabas allá y hoy estás aquí. Y le dije: pues, Señor, así son las cosas que Dios hace, ¿no? Que Dios permite. Y por lo tanto, pues ese momento del preseminario fue interesante porque me escapé del encuentro sin avisarle a mis papás que me fui al preseminario, me fui a vivirlo, me dieron la carta de aceptación. Cuando llego a la casa me dice mi madre: muy bien, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue del encuentro en Tula? ¿Cómo estuviste, no? Y yo salgo con mi sobrecito blanco diciéndole: mamá, me aceptaron en el seminario del curso introductorio, aquí están los requerimientos y esto es lo que necesito. Y pues sí, fue una semana difícil porque mi madre pues no me habló, ni igual varios familiares no me hablaron. Y créeme que sientes en ese momento tristeza porque pues a lo mejor no te das cuenta que tú lastimas con una decisión a mucha gente. Ahora yo lo comprendo. Pero cuando tú te sientes que has hecho algo bueno y que los demás no lo aprecian, créeme que se siente difícil afrontar las cosas. Pero cuando te das cuenta que Dios confirma tu llamado, cuando al poco tiempo mi madre me dice: bueno, tú tomaste esta decisión, la asumes y tú decides, ¿no? Y entonces, pues me van a dejar un día 16 de agosto de 2015 al seminario del curso introductorio. La primera noche fue una noche de llorar, ¿no? Porque estaba lejos de casa, porque estaba sin mis padres, sin mi comodidad, pero el Señor me llama en ese momento. Y qué es lo interesante y lo bonito de esto, que descubro del llamado vocacional un llamado a ser feliz, a pesar de todo, a vivir respondiendo al llamado de Dios. Y ahí, en el seminario, a lo largo del tiempo que ha pasado, pues descubro el llamado a servir a los jóvenes. Porque el lugar al que voy, curiosamente, aunque los padres me decían: pues vas a ir a una parroquia diferente, vas a hacer algo diferente, trabajarás lo que el párroco te diga. Curiosamente, siempre a todas las parroquias donde llegué, los sacerdotes lo que me pedían era: pastoral juvenil, grupo juvenil, atiende al movimiento juvenil, atiende a los adolescentes, trabaja con los adolescentes en un coro juvenil. Es decir, esta parte de los jóvenes siempre estuvo muy marcada. Cabe aclarar que mi nombre de redes sociales se debe a San Juan Bosco, el patrono universal de la juventud. Y puedo decir que entonces es mi santo favorito porque es sacerdote, es mi modelo sacerdotal, y también pues es un sacerdote entregado
a los adolescentes y a los jóvenes. Y puedo compartirles esto, que me siento contento, aunque ahorita en este momento estoy en un discernimiento, porque mi vocación se sigue agudizando, mi llamado se sigue haciendo fuerte. Y la última parte de mi testimonio, ya para ir cerrando, de las redes sociales, viene durante el tiempo del seminario, porque yo durante el curso introductorio descubro la evangelización digital gracias a Imisión, gracias a procesos que se van dando aquí en México como CEPCOM, y voy viendo a diferentes creadores de contenido, varios youtubers que estaban haciendo contenido católico, sacerdotes que subían cuestiones en las redes. Después viene la pandemia, y entonces ya yo venía haciendo un camino antes de la pandemia. Como en el 2016 comienzo mi apostolado en redes sociales, que ya estamos casi a 2 años de que yo cumpla 10 años en las redes sociales haciendo apostolado. Pero viene la pandemia de 2020 y comienzo a ver a creadores de contenido que son religiosos y que hacen contenido para redes sociales, como Judith, como Sor Selfie, como el Padre Borre de Ilumina Más. Comienzo a ver a muchos creadores jóvenes que comienzan a crear contenido como Catoliscopio, Cosas Católicas, Walter Ilustra, y Misión de España, SM Dani, a muchos creadores de contenido que me inspiran mucho. De verdad, fueron los que impulsaron mi apostolado. Y viene este proceso de comenzar a crear contenido, ¿no? Y es cuando pues me doy cuenta que tengo ese talento por el diseño que estudié en arquitectura para diseñar imágenes. Después viene el auge de TikTok en el 2020. Comienzo a usar la plataforma y comienzo después poco a poco a compartir a Cristo a través de las publicaciones. Y entonces es cuando nace el nombre de Fercho Bosco, y cuando nace también el apostolado Catholic-Fluencers, que es la comunidad digital en la cual me encuentro en este momento. Y pues para ir cerrando este testimonio, que en este momento quisiera pues dejarles a ustedes como una experiencia de Dios, es que a lo largo de mi vida el Señor me hizo probar diferentes sinsabores, me hizo probar diferentes cosas para descubrir que su llamado era un llamado a ser santo, a ser feliz. Y como dice Carlo Acutis, esa frase la puedo resumir en mi vida como un proyecto que se ha asumido y que se ha quedado tan fuerte: estar siempre unido a Jesús es mi proyecto de vida. Y pues quiero agradecer esta plataforma de El Rosario de las 11 p.m. en España por esta oportunidad que nos dan para poder contar este testimonio, porque al final del día nosotros solamente somos ventanas o espejos a través de los cuales Jesús se refleja en nuestras humildes personas. Y gracias por esta plataforma. Sigan los contenidos de esta gran página, de este canal en YouTube, que ha hecho un apostolado impresionante. Gracias a todos por este momento que me permiten compartirles esto. Gracias a Alba, que es especialmente quien me invita a compartirles esto. Y solamente los dejo con una cosa final, antes de cantar la canción final con la cual termino mi testimonio. Si Jesús te pasa por un camino desierto, lleno de espinas y de abrojos, no tengas miedo, porque ese es el camino que Cristo pasó para después resucitar y acceder al cielo. Entonces, si el Señor te pone dificultades en el camino, vas correctamente hacia el cielo. Si el camino es fácil y nunca te encuentras dificultades, cuidado, porque el camino al infierno así es, derecho, sin escalas y sin dificultades. Si vas hacia el cielo, la puerta es angosta, pero es segura. Entonces, gracias a todos, que Dios me los bendiga. Y pues por aquí estaré dejando mis contactos de redes sociales para que por aquí podamos estarnos encontrando si alguno se anima a seguir el contenido. Gracias a todos. Sigan el Rosario de las 11 p.m. y que Dios les bendiga. Y me despido con esta canción. Cabe aclarar que estos 3 fragmentos de estas 3 canciones son de mi autoría. El Señor me las regaló durante experiencias. Y con esta canción quiero cerrar mi testimonio. Dios les bendiga y que sus redes reflejen a Cristo. Te seguiré, Señor Jesús, te entregaré mi juventud, dejando atrás mis anhelos, proyectos y sueños por seguirte, Señor. Te seguiré, Señor Jesús, y abrazaré tu cruz, dejando de ser yo para
tu amor, oh, de tu amor, oh, te seguiré, Dios. Dios los bendiga a todos. Un saludo hasta España y mis oraciones por ustedes.